Después alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y él contestó: he aquí, yo hago ¿qué? Yo hago ¿qué? Pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación en alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando leía esto, yo le preguntaba a Dios: ¿qué significa pacto? ¿Qué significa pacto? ¿Por qué hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros? Y cuando fui a buscar lo que significa pacto, me salió 2 cosas. Pacto también puede ser contrato, pero la cosa que hay una diferencia entre ellos dos, y mucha gente lo confunde las 2 cosas. El pacto, le voy a dar la definición de un pacto: es un acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces, cuando yo leía, dije: pues es igual como yo hacer un contrato para mi casa, hacer un contrato cuando compro carro. Pero algo que puse y dije: pero ¿cómo puede ser de que Dios esté hablando de un contrato? No puede ser. Y entonces empecé a buscar, y le voy a enseñar unas diferencias de lo que es un contrato y un pacto. Mientras que un contrato es legalmente vinculante, un pacto es un acuerdo espiritual. Un contrato es un acuerdo que puede romperse, mientras que un pacto es una promesa perpetua. Muchos confunden y dicen: pues es que Dios puede ser como lo que yo quiera. Si yo quiero servirle, está bien. Pero lo que no entiende es que cuando Dios hace un pacto con nosotros, hay una diferencia en ello. Un contrato, dice, un contrato es una relación de beneficio mutuo, mientras que un pacto es algo que se cumple. No sé, a veces cuando se hace un contrato se trata de encontrar el beneficio de las 2 áreas. Decir: pues esto me conviene y esto me conviene. Pero lo que hace un pacto es que te dice que un pacto es algo que se cumple a la palabra, al fin. Y puede ser que no nos guste, pero es algo que se cumple porque hay un pacto en medio. Usted puede optar por no participar en un contrato, mientras que un pacto se trata de tener la fortaleza para mantener su parte de la promesa. Un pacto no es algo que usted puede decidir y decir: no, ¿sabe qué? Ya terminé hoy. El pacto que Dios hace, por eso es que cuando murió en la cruz Jesús hizo ese pacto y dijo: yo voy a la cruz. No dijo: voy a hacerlo nomás por 12 meses y ya, sino que dijo: voy a hacer un pacto por eternidad con mis hijos. Y entonces dice la última cosa: uno puede dejar de pagar en un contrato cuando una de las partes no está cumpliendo con su parte. Sin embargo, en un pacto, la parte que no recibe sus necesidades apoya a la parte que falla para que pueda cumplir con sus obligaciones. Un pacto un pacto que Dios hace con nosotros trae obligaciones hacia nuestra vida. No es fácil, pero es igual como el matrimonio. Cuando usted se presenta al matrimonio, usted hace un pacto delante del hombre y delante de Dios. Pero ¿por qué lo hace? Si fuera un contrato, usted a la primera enojada, yo creo ya se fuera ido. Pero porque entiende de que usted ha hecho un pacto con la persona, usted va a pelear hasta el fin por el amor que se hay entre ustedes dos. ¿Amén o no? Entonces tenemos que tener muy claro nuestra relación con Dios y cómo esto
cómo es que nosotros lo vivimos. El pueblo de Dios estaba tan afanado a las cosas de este mundo que tomaban a Dios a la ligera. Antes que llegáramos a este punto, dice: Jehová mandó a Moisés al monte a buscar su presencia y a la misma vez darle los 10 mandamientos. La Biblia dice que le dio los 10 mandamientos, los fue escrito por Dios, los escribió él mismo. Pero el problema fue que mientras que Moisés se fue, el pueblo empezó a decir: como ya no está Moisés, ¿a quién vamos a servir? Vamos a buscar un Dios. Y cuando yo leí esta historia antes, decía: qué tremendo. Es que eso se llaman cristianos con amuletas. ¿Cómo es eso, pastor? Cristianos con amuletas son los que si no tienen que mirar algo, por eso no sirven. Si ellos no miran que el pastor está allí, no van. Son cristianos que están basados en algo, que están teniendo su fe dependiente de algo o alguien para poder servir a Dios. El pueblo de Israel, el problema que tenía era que ellos estaban mirando en lo exterior, en lo natural, pero no entendían que el hombre de Dios estaba buscando en lo alto presencia y dirección para el pueblo. Y entonces, mientras que leía esto, me quedaba impactado, porque decía: Moisés actuó de una manera, dice la palabra, que se enojó tan grande que quebró las tablas. Él quebró las tablas cuando llegó abajo, porque dijo que Dios le dijo: ve abajo, porque el pueblo se ha descontrolado, ha empezado a adorar a otros dioses. Bajó, dice la palabra, que bajó Moisés. Y que cuando va bajando, mira que hay un gran becerro de oro que estaba, un ídolo que se había creado. Y el problema es que cuando se causó este ídolo, lo que causó es una rabia dentro de él. Una rabia que le dijo: ¿cómo es posible que mi pueblo no entendió que yo estaba arriba? Y él fue y tiró esas tablas que Dios le había dado. Y algo que Dios me estaba ministrando, si vamos al versículo 2 en el 34, le dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante sobre mí la cumbre del monte. Algo que Dios le quería enseñar a Moisés, y algo que a mí me estaba enseñando Dios, es de que cuando recibimos a Dios, Dios hace un pacto con nosotros. Cuando recibimos a Dios, Él nos cubre con su sangre poderosa, nos renueva nuestra vida y nos hace un pacto que ahora somos llamados hijos de Él, porque hemos recibido la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nos llena con su espíritu. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros como hijos de Dios nos descarriamos. Nos vamos de buscar, de estar en el primer amor, que es Cristo. Y lo que sucede es que el Espíritu de Dios se empieza a alejar poquito a poquito, y el pecado empieza a reinar en nuestra vida. Y lo que sucede es que cuando llega el tiempo que te vienen a recordar y te dicen: hey, es tiempo que regreses a Dios, te cuesta un poco más de lo que antes había recibido gratis. Te cuesta un poquito, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que tú valorices el sacrificio que Él ha hecho por ti. El sacrificio que Él lo hizo es gratis. Su espíritu es gratis y desciende sobre tu vida. Pero lo que Dios quiere es mirar también que tú quieras de Él. Porque a veces cuando recibimos por ejemplo, si yo recibo una televisión, si yo recibo una televisión regalada, sí la cuido, pero no tanto. Pero cuando me costó por comprar esa tele, voy a hacer todo lo posible para guardar esa tele. Voy a hacer lo posible para que ¿qué? Para que no se raye, no se destruya, hasta que el chiquillo no agarre el control ni nada, para que me la proteja. Entonces el Señor nos enseña algo. Y entonces dice la palabra de Dios, dice: prepárate. Pero ¿por qué le dice que se prepare? Porque cuando usted sube a buscar a Dios, tiene que ir con un corazón abierto.
Tiene que ir con un corazón dispuesto que quiere recibir palabra. Es que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, pero la cosa que nos detiene a veces es nuestro afán, es nuestros problemas, es lo que traemos en el corazón, nuestras dudas, nuestra opresión, lo que sentimos. Entonces le dice el Señor: prepárate, Moisés, antes de subir. Y cuando yo leía eso de que llevaba 2 tablas, me recordaba del versículo en Proverbios 3:3 que dice: escríbela en la tabla de tu corazón. Él iba a ir a escribir ley, pero no solamente la iba a escribir, pero ahora lo que yo estaba entendiendo en esta revelación es de que Dios le estaba diciendo: prepara tu corazón al lugar donde yo te estoy llamando. Tu corazón es donde van a la vida. Sin el corazón no puedes caminar. Sin tu corazón no puedes tú accionar. Sin tu corazón no puedes tener emociones. El corazón es algo importante. Y por eso es que a Dios le importa tanto y le dice: prepara el corazón, porque las leyes que te voy a enseñar van a definir y te van a ayudar para ser una persona mejor, para ayudarte para ser una persona exitosa, un hombre, mujer de Dios que sea recto en su caminar. Y entonces le dice: primero es el corazón, prepárate. Y dice: pues para mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque de mañana es cuando se busca al Señor, y es en donde es cuando Dios se puede dar revelación de lo que va a suceder en el día. Hay mucha gente que dice: es que en la mañana me levanto 15 minutos antes del trabajo y me tengo que ir, no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿cómo sabe lo que va a suceder durante el día? Porque déjeme decirle, pasan tantas cosas, causan. Y me recuerdo una vez específicamente, me acuerdo que un día yo estaba corriendo bien tarde y le dije: Señor, hoy no puedo orar. Y me acuerdo que iba en camino y el Señor iba tratando conmigo y le decía: es que, Señor, voy tarde. Y cuando llegué, ese día fue un poco difícil. Batallé con mucho problema y todo esto. Pero lo que Dios me estaba enseñando es que cuando tú pones tu dependencia en Él, no es que tu día va a ser difícil, sino lo que te enseña es de que Él te va a dar paciencia en medio de ese proceso. Te va a dar amor durante ese proceso donde tú deberías que gritarle, arrancarle algo o cualquier cosa. Lo que el Señor empieza a tratar en ti. La oración no es algo porque muchos dicen: es que orar, mire, ahí sentarme nomás para hablar palabrería, ¿qué voy a hacer? Pero la cosa es que cuando nosotros entendemos que Dios no es un Dios solamente un hombre que está sentado con una barba larga, blanca, que nomás está ahí, sino que es un Dios que de verdad es una persona que está dispuesto a escuchar, lo profundo del corazón. Y es ahí cuando Dios empieza a hablarnos y a restaurarnos. Pero dice: prepara el corazón, prepárate en la mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. ¿Qué significa monte de Sinaí? Significa monte de Dios. El encuentro con Dios se encuentra el subir al monte. ¿Qué significa monte? Significa el lugar secreto de oración. Es tiempo que si tú no tienes un lugar secreto de oración, tienes que buscarlo. Porque cuando tú te subes en ese lugar es en donde Dios puede hablarte. Muchos tratan de orar ahí cuando está la telenovela Rosa de Guadalupe. ¿Cómo va a entender algo de Dios si está escuchando el chisme de Rosa de Guadalupe? Es tiempo de que te aparte. Por eso dice que el monte es un lugar solo. El monte es un lugar donde está desierto y no hay nadie. Por eso Dios le decía a Moisés: sube al monte donde no hay distracción, donde no hay nadie que te pueda desviar de lo que te quiero decir. Porque cuando hay distracciones es lo que te guía y decir: ¿será que Dios me dijo eso? ¿Será que quiere que yo haga eso? Pero el lugar secreto es el que te va a enseñar y el que te va a decir: no, es que esa es la dirección que Dios quiere que tú vayas. Porque Él habla claro, así como yo le estoy hablando, Dios habla claro.
Dios habla de diferentes maneras. No podemos limitar cómo Dios puede hablar a nuestra vida, pero es que nosotros tenemos que estar sintonizados a Él. Amén. Y entonces dice: y preséntate a mí sobre el cumbre del monte, hasta la cima del monte. Dice: sube hasta arriba. Brínquense conmigo al versículo 4. Y salió, y Moisés alistó y se fue de mañana, y se subió al monte como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas. Y Jehová descendió en la nube. La obediencia de este hombre causó que la nube de Dios descendiera a él para encontrarlo. Es que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos dice: vaya a orar, vaya a orar. Pero la película está bien buena, ¿cómo la voy a dejar? Vete a orar. Y mientras que estamos ahí, la obediencia causa que Dios se revele a la vida. Imagínense que Moisés fuera dicho: no, ¿sabe qué, Jesús? Yo me voy hasta las 12 de mediodía, me voy a la hora que me dé la gana. Entonces Dios no pudiera haber descendido a ese lugar. ¿Y qué significa cuando la nube desciende? Hay un lugar, un campamento. Me acuerdo cuando tenía 16, 17 años. Hay un campamento que yo iba cada verano. Y me acuerdo que ese campamento está en Prescott, se llama Mingus Mountain Camp, y está en una montaña que se llama Mingus Mountain. Y cada vez que nos tocaba el campamento de verano, era en el tiempo de lluvia, de julio. Y cuando estábamos allí, cada vez, un día o dos, descendía la nube sobre ese monte, porque estaba tan alto que las nubes, podías caminar y sentía la nube. La nube. Y cuando yo estaba leyendo esto, me quedé sorprendido, porque dije: es que la nube es la presencia de Dios que te empieza a arropar. ¿Qué pasa cuando tú te metes a orar? La presencia de Dios te empieza a quitar toda opresión, empieza a quitar todo lo que está afligiéndote, empieza a llenarte de paz. Pero lo que sucede es que la presencia empieza a cambiar el ambiente. Probablemente fue un día tan difícil en el trabajo, probablemente fue un día que te peleaste con la esposa y ya no sabes qué resolver. Probablemente fue un problema que tú sientes en tu corazón y necesitas desahogarte. Y entonces dices al Señor: mira, Señor, me siento así. Entonces desciende la nube, porque fuiste a buscarlo en el secreto, preparando tu corazón, diciéndole: Señor, yo necesito ayuda. Y desciende, y dice que la nube desciende y empieza a llenar la atmósfera. Y dice entonces algo y sigue diciendo la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y aquí me sorprendió algo. Hay una diferencia en conocer la presencia y hablar. Hay una diferencia conocer quién es la presencia y quién es Dios, y al estar con Él y hablar con Él. Lo que ahí me enseña es que Jesús empieza a revelarse a la vida de Moisés y le enseña de verdad quién es. Es que la oración es la que te va a revelar el Padre. La oración es la que te va a revelar el Hijo. La oración va a ser la que te va a revelar el Espíritu Santo. La oración es la que te va a ayudar. ¿Sabe? Como un pastor, sabemos cuando usted no está conectado con Dios, cuando no ora, se le nota. Entonces es importante de que usted esté conectado con Dios. ¿Pero por qué? Porque la oración es la que te va a cambiar los malos hábitos. La oración es la que te va a cambiar esa lengua suelta. La oración va a ser la que va a cambiar ese carácter. La oración va a ser la que te va a hacer un mejor hombre, una mejor mujer. Y yo le digo a Dios, le digo, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, yo quiero ser un ejemplo para mi esposa. Pero es importante que nosotros, y aquí es donde Dios quiere que nosotros entremos,
Usted no va a ser buen padre porque usted quiera. La cosa es que cuando andamos en nuestra carne, a veces se nos sale la ira, a veces sacamos un mal carácter, algo sucede. Pero cuando estamos conectados con Dios, Dios no, y no le estoy diciendo que todo va a ser fácil y que va a ser de mariposas y todo va a estar muy bonito. No, los hijos todavía lo van a hacer enojar, todavía lo van a hacer renegar, pero usted va a saber cómo guiarlos, usted va a saber cómo corregirlos. La cosa es que la oración es el fundamento para un cristiano. La oración es la que va a revelar los misterios que Dios tiene para tu vida. La oración es la que te va a ayudar. La oración es la que te va a fortalecer para que el carne se sumerge y que el espíritu crezca. La oración va a ser la que va a tener la voz de Dios cerca de ti, y no vas a tener que andar buscando profeta y pastor, porque hay muchos que andan corriendo de iglesia en iglesia buscando profeta, buscando pastor para que le dé palabra. Pero déjame decirte, la palabra está en la solución está en la oración. Mientras que tú te metas, Dios te va a revelar misterios, Dios te va a revelar muchas cosas. La oración es la clave de un hombre de Dios. Si usted mira a los hombres de Dios que están en la Biblia, que están ahora en presente, pastores que Dios los usa poderosamente, milagros y prodigios, es porque saben la solución en la oración. Tu relación con Dios va a depender de la oración que tú le metas. Si le metes 15 minutos de oración, déjame decirte que no va a tener relación para nada. Imagínate si le metieras 15 minutos a tu esposa por día de comunicación. No, se volvería un caos. Tienes que invertir tiempo para conectarte con tu esposa, tiempo para conectarte con tus hijos. Así igual Dios. Tienes que tomar tiempo tú de conectarte con Dios para que Él te guíe. Mucha gente dice, pero pastor, pero qué locura, ¿por qué? Esto nomás se refiere a lo espiritual. No, esto se refiere a todo ámbito que nosotros caminamos. Si puede ser que usted está empezando un nuevo negocio, usted tiene que buscar dirección de Dios. Algo que me encanta mucho es de que hubo un hermano, dice, y escuché este testimonio, y dice, este hermano dice, empecé un negocio de landscaping. Dice, duré 3 años. Dice, duré 3 años donde nada sucedía. Le decía, Señor, me mandaste. Señor, tú me dijiste que abriera ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Entonces dijo, voy a hacer un ayuno, voy a hacer una oración y voy a buscar cuál es el problema de lo que está sucediendo. Dice que se empezó él a ayunar, él a buscar a Dios, y Dios le dijo, es que no me has dado las riendas de tu trabajo. No me has dado el control completo donde dejes que yo trabaje a través de ti. Y dice, desde ese momento que aprendí eso, le dije, Señor, toma control de mi negocio. Yo quiero correr el negocio que tú me has dado, pero voy a dejar que tú me ayudes a hacer las decisiones que tengo que hacer. Tuvo que hacer unas decisiones de negocio que parecían locas. Gente le decía, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y dijo, es que Dios me está diciendo. Y lo que sucedió fue que a través de la obediencia de él poder hacer eso, miró una multiplicación de 10 veces más de lo que estaba entrando esos 3 años. Empezó a caminar en la prosperidad. ¿Pero por qué? Porque entendió el principio de escuchar a Dios y escuchar la guianza de Dios. Yo por eso ahora, algo que me sorprende y algo que mi esposa el otro día le estaba diciendo, ¿cuándo será el tiempo de que ya llegue el tiempo donde busque otro trabajo, otro empleo? Y dice, tú sabes que no puedes hacer eso hasta que tú ores. Me dijo, tú no puedes hacer eso, órale primero a Dios y que Dios te guíe para dónde tienes que ir. Como que fue una vez le dije, tienes razón, yo no puedo hacer mis propias decisiones.
Porque a veces la carne, vamos a volver un poquito más. Entonces dice la palabra de Dios, dice que empieza el Señor a decirle: el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor le empieza a revelar a Moisés qué tipo de Dios es. Es fuerte, es temible. El Dios que tú sirves no es un Dios pequeño, un Dios que se puede limitar en una brasileta, en un collar. El que yo te estoy predicando es un Dios que restaura, el que puede Él resucitar al que estaba muerto, liberar al que estaba endemoniado, sanar al que estaba enfermo. Es el Dios que te predico, y es el Dios que dice aquí es fuerte. Dice que Él no es limitado por nuestra fuerza, Él no es limitado por cualquier cosa, sino que Él es fuerte. Y después dice la palabra que es misericordioso. Aunque tú y yo hemos fallado muchas veces, dice, Él sigue siendo misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia no tiene fin. Aunque somos los peores de peores, el Señor sigue diciendo: mi misericordia dura en tu vida, mi misericordia estará sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que es tardo para la ira. Si es un Dios tardo para la ira, entonces, porque muchos dicen: que Dios es bien malo, Dios hace esto. No, es que dice la palabra, es tardo para la ira. Significa que Dios nos da oportunidad tras oportunidad, y lo que sucede ya es nuestra culpa, porque Él es tardo para la ira. Dice que nos da oportunidades y oportunidades. No dice que es Dios de ira, dice tardo para la ira. Pero a veces la más fácil solución es de culpar a Dios y decir: es Dios el que lo hizo, es Dios que causó esto. Pero la realidad es que tardo para la ira, es misericordioso, es seguir confiándole a Él. Y dice entonces que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que es un Dios recto, que Él es bueno en lo que es bueno y es malo en lo que es malo. Él es un Dios que no toma lados y dice: no, pues es que este está más bonito, este está más feo. No. Él dice: yo no tomo lados, sino que yo estoy por aquí porque soy un Dios justo, recto, santo. Y ahí empieza a revelarse a Moisés quién es Dios. Entonces Moisés no tiene más que otra que arrodillarse y rendirse. Es que lo que sucede cuando tú estás en la palabra, en la oración en el monte, Dios empieza a revelar, y Dios empieza a hacerte más humilde y decir: Señor, de verdad tú eres grande. Pero mire la petición de Moisés en el versículo 8, en el 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cervez, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y entonces le dijo: Señor, guíanos a nosotros. Es una oración muy específica que le dice: guíanos a nosotros. Señor, te entrego todo, guíame a mí. Señor, perdona toda mi rebelión. Y dice que después de eso Dios dice: y le contestó: y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Pero antes que suceda esto, tiene que Él perdonar, y tenemos que ser honestos. Lo que pasó con Moisés, para que el pacto se volviera a formar, para que el pacto volviera a suceder, es que Él tuvo que pedir perdón por sus iniquidades y por las iniquidades del pueblo. Cuando tú eres honesto a Dios y le dices: Señor, mira lo que yo he hecho, mira lo que en qué área yo te he fallado. Puede ser que de que no orabas, probablemente durabas poquito tiempo, pero no has invertido tiempo en orar con Él. Probablemente es muy difícil de hacer cualquier cosa. Pero lo que Dios hoy dice es que yo hago pacto contigo. Para hacer pacto necesita que alguien esté disponible. Para hacer pacto significa que Dios está esperando que tú te entregues. Para hacer pacto, dice, tiene que tú entender que es una promesa perpetua. Que cuando Él hace pacto contigo, tú tienes que entender que el pacto no es solamente por 3 meses y ya, 3 años y ya, sino que cuando Él hace un pacto es para eternidad.
eternidad. Cuando Él hace un pacto contigo, Él está diciendo: entrégame todo a mí, yo te restauraré. Cuando Él dice: yo hago pacto contigo, está diciendo: confíame en mí, cuando las cosas se pongan difíciles, yo te sacaré. Es lo que hace el pacto. El pacto te recuerda que tú no estás solo. ¿Cuántos dicen amén? El pacto, entonces Dios hizo su parte. ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? El pacto que Dios ha hecho es que entregó a su hijo primogénito, el hijo en la cruz. Él dio su hijo, pero ¿por qué? Porque Él nos amaba a nosotros. Éramos condenados a muerte, éramos nosotros llamados a la muerte, pero lo que hizo, Él dijo: yo voy por aquel que era borracho, yo voy por aquel que era alguien que mataba, yo voy por ese que estaba batallando en las drogas, yo voy por ese que está batallando en diferentes áreas, yo voy por esa mujer que se siente sola, yo voy por esa mujer que está llena de ansiedad, yo voy por esa mujer que está llena de depresión, yo voy por ese hombre que le falta identidad, yo voy por ese hombre. Es lo que dijo Dios, y dijo: mandaré a mi hijo, el que muera en la cruz, para darles esperanza al que estaba muerto. Es lo que sucede cuando Dios nos encuentra, nos restaura nuestra vida, nos restaura lo que estaba quebrado, empieza a sanar nuestro corazón, empieza a restaurar lo que estaba quebrado y empieza a darnos identidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el pacto que Dios hizo. El pacto de Dios está hoy en nuestras vidas, pero solo necesita que haya alguien, haya uno, haya dos, haya tres, haya cuatro, haya cinco, haya millones de personas que digan: yo hago este pacto no como contrato, sino que yo hago este pacto como una promesa perpetua. Yo hago este pacto como algo que se va a cumplir. Yo hago este pacto para entregarme a Dios completamente, no jugar la iglesita, sino que yo entrarle a todo. Hasta que yo entendí eso es cuando Dios empezó a trabajar en mí. Yo batallaba mucho. Antes batallaba mucho con mi carácter, mi manera de hablar. Batallaba también con pornografía, batallaba con muchas cosas. Pero lo que sucedió, que hasta que yo le entendí a Dios que el pacto que Él hizo por mí no es solamente de yo pararme aquí y es todo y hacerlo, sino que tomó valentía de mi parte, de ser honesto, de decir: Señor, yo no puedo solo, yo quiero salir de esto, pero yo no puedo. Mi orgullo me venía y me decía que tú estás loco. ¿Cómo es que Dios, cómo que quieres que Dios te ayude? Pero yo le dije: Señor, yo ya no sé qué hacer. Me consume este pecado, me consume este enojo, me consume la manera que habla, me consume esta lascivia, pornografía, todo lo que está sucediendo me está consumiendo y me siento vacío. Me siento desesperado, que necesito que encontrar una solución a este problema. Y me recordó Dios: hay pacto para tu vida. Hay pacto de Dios para tu vida en esta tarde. Hay pacto que Dios quiere volver a nacer en nosotros. Probablemente lo hemos fallado, lo hemos defraudado. Probablemente hemos quedado corto de lo que Dios quiere. Pero este día yo no vengo a condenar a alguien, yo no vengo a decir que yo soy perfecto, yo no vengo a decirle a nadie de eso, sino que yo te vengo a decir que el Señor de lo alto, el que encontró a Moisés allá arriba, Él quiere hacer maravillas en tu vida. Él quiere cambiarte a ti, pero Él necesita que alguien diga: yo quiero renovar ese pacto contigo, Señor. Yo quiero renovar ese pacto donde yo he fallado, ese pacto donde he caído corto. Yo quiero volver a restablecerlo contigo, ese pacto. Y cuando tú hagas eso, dice entonces la palabra de Dios: la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El pacto va a causar que la gente alrededor diga: algo sucedió con este, algo pasó, que antes era así y ahora es diferente. Me empezaron a decir: mira, antes eras y ahora eres dice, nomás predica pura Biblia.
Pero le dije, es que no entienden el gozo que yo siento dentro de mí. No entienden lo que yo estoy sintiendo. Y lo que pasó, mire, ahora yo estoy parado aquí, pero no es para que yo me glorifique, sino que es que Dios puede usar a alguien que estaba en medio de su pecado, que estaba en medio de todo el lodo. Yo lo puedo sacar y decir, porque a veces muchos dicen, es que es hijo de pastor, hay de ser perfecto. Pero déjeme decirle, hay muchos hijos de pastores que sufrimos mucho y muchas veces muchos saben de lo que está pasando. Pero cuando Dios interviene en nuestra vida, es lo que Dios empieza a hacer y restaurarnos. Yo le vengo a decir hoy, no se trata de mí, no se trata de mi título. Yo le vengo a representar el Cristo que a mí me restauró mi pacto. Restauró el pacto conmigo, y que después de allí me agarré, como dice mi abuelito, me agarré de los pantalones, me los amarré bien y dije, Señor, si voy a hacer las cosas como antes iba al club, antes iba con tanta determinación, así de esa misma manera yo voy a determinarte para servirte. Me voy a determinar para buscarte. Me voy a determinar porque yo quiero que mi vida sea un ejemplo. Yo quiero que mi vida sea un pacto contigo y que tú puedas resplandecer tu rostro sobre mí. Es lo que Dios quiere hacer hoy. Ese es el Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que te ha mirado en la aflicción, en la prueba, y dice, yo sigo siendo allí, solo necesito que tú clames a mí.